Yo creo que en esta mañana cada uno de los que hemos venido a este culto ya hemos sido bendecidos. Y gracias a Dios por ese Dios tan bueno y tan maravilloso que nos ha permitido el conocerlo. Es un Dios que a través de la historia de los bíblicamente 6,000 años que tiene el hombre de que fue puesto en la tierra, esos 6,000 años, desde el principio hasta el fin, hasta el Apocalipsis, encontramos a un Dios buscando al hombre y compartiéndole, sobre todo, compartiéndole su voluntad. Esta mañana vamos a hablar acerca de la incredulidad. Vamos a tomar como ejemplo a un pueblo que desde Génesis capítulo 11 o 12 Dios se reveló a Abraham para establecer ese pueblo y para, a través de ese pueblo, el resto del mundo, el resto de las naciones le conociera. Pero en ese pueblo encontramos que no pudo cumplir con lo que Dios esperaba de él. Y hay dos episodios muy trágicos de mucha incredulidad en este pueblo, y espero que sea Dios el que nos ayude a compartir este mensaje acerca de la incredulidad del pueblo de Israel. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Números 14. O aquí también prende la luz de atrás, que esté bien ahí. Eso. Números 14. Todos sabemos que Moisés fue el que ha escrito, o fue el que escribió los 5 libros de la ley, o como le llaman, el Pentateuco. Todos sabemos que en el capítulo 3 del Éxodo, Dios llama a Moisés, un Moisés que fue creado en Egipto durante 40 años, un Moisés que estuvo en el desierto con su suegro y su esposa Yetro y su esposa Sébora, viviendo en el desierto, y otros 40 años, el cual Dios nos llama a rescatar o a libertar al pueblo de Israel, el cual entró a la tierra de Egipto por medio de José. Recuerden ustedes que fueron 66 personas las que llegaron, más 4 personas que había ahí, 70 personas de la familia de Jacob. Y recuerden ustedes que salieron, dice por ahí un pasaje, lo estaba leyendo, que 600,000 personas de a pie. Está hablando de hombres. Y aparte está hablando de los que iban en caballos o en carros, pues no sabemos. Pero se cree que salió más de 1,000,000 de personas de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, en ese lapso de salir de Egipto hacia el monte Sinaí, ocurrieron circunstancias difíciles en la vida del pueblo, y Dios esperaba
y Dios sigue esperando, y Dios seguirá esperando, pasado, presente y futuro, en que cuando pasemos por una prueba, nosotros, nuestra confianza siga firme en Dios. Ok. Salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y les dieron las leyes. Dios le preguntó al pueblo si quería entrar en un pacto. El pueblo dijo: estamos de acuerdo en que Él nos bendiga, pero nosotros nos comprometemos a obedecer lo que Él pida. Es un pacto condicional. Sabemos que hay pactos incondicionales, pero este era un pacto que Dios hacía condicional. Recuerden ustedes que Dios hizo un pacto con Abraham, y recuerden ustedes que Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Y cada uno de ellos, hasta el día de hoy, Dios lo ha cumplido. Y ahí está el pueblo de Israel, que a pesar de las circunstancias de la vida de Israel, ahí está su pueblo hasta que llegue el tiempo de los caballos, de los jinetes, y ahí va a estar el pueblo de Israel. Siempre nos han preguntado qué evidencia podemos dar de que este libro es verdadero. ¿Cómo puedo yo creer en él? Hay muchas razones y muchas evidencias. Voy a decir una solamente: que este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel lo han querido exterminar 7 imperios. Va a aparecer un octavo, todos lo sabemos. Pero de los 7 imperios poderosos, Egipto, Asiria, Babilonia, medos, persas, griegos, romanos y alemanes, no ha podido desaparecer. Y miren que el pueblo de Israel es el más insignificante. Dice Deuteronomio capítulo 8: su estado es como su tierra, es como el estado de Tlaxcala, así de pequeño. Y no han podido, ni podrán, porque es el pueblo de Dios. Algo que tenemos que entender es que nosotros somos el pueblo espiritual, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo mismo que esperaba con este pueblo, lo sigue esperando con nosotros. Son tiempos difíciles de muchas formas y de muchas maneras, pero aquí es donde nosotros debemos de tomarnos del Señor y estar bien tomados de su palabra. Hace 8 meses o casi ya 9 que empezamos a transmitir y que no había más que 6 personas aquí, y que compartimos 4 mensajes, y que era el que cada uno de nosotros pudiera mantener su fe en este tiempo donde iban a estar confinados en sus hogares. Yo creo que muchos lo hicieron, pero yo creo que otros no lo tomaron en cuenta. Que había, y hice énfasis, un pastor o un pastor y medio, 2 pastores, me dijeron que por qué decía eso, que entonces iban a decir: si no necesitamos de un edificio y no necesitamos de un templo, pues ya no voy a volver a ir a la iglesia. Y no es cierto, no es cierto. Yo dije que en nuestro hogar podíamos seguir siendo cristianos, que en nuestro hogar podíamos leer la Biblia y podíamos tener comunión con Dios. ¿Cierto o no? Eso es lo que es ser cristiano. ¿Estamos de acuerdo o no? Venimos aquí porque venimos con gratitud a adorar a Dios. Y yo hice énfasis en decir que la iglesia no necesita de un edificio para reunirse, para tener comunión con Dios.
Sí lo necesita para reproducir, perdón. Y no necesita de un pastor para ser cristiano. Y eso lo digo y lo vuelvo a repetir, si hubiera cualquier circunstancia más difícil. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios que podemos estar aquí y podemos seguir adelante. Pero no sabemos, hermanos, no sabemos qué vaya a pasar mañana. Entonces debemos de estar preparados para lo que sea. Para lo que sea. Este pueblo vio milagros, prodigios y maravillas. Y aún así, en los momentos difíciles, duro. Vamos a ver. Padre, aquí estamos delante de usted, agradecidos porque nos permite compartir en esta mañana su hermosa palabra. Rogamos que sea usted que esté al frente y nosotros solamente seamos instrumentos inútiles en sus manos, Padre. Yo quiero pedir porque sea su Espíritu Santo el que venga a hablar esta hermosa palabra en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos ahí en Números 14, versículo, vamos a empezar desde el inicio, desde el versículo 1. Si solamente vemos esto, está bien. Dice 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto está pasando porque Dios llevó al pueblo a un lugar que se llama Cades Barnea. Estando ahí, dijo: vayan y tomen la tierra. El pueblo, escuchen esto, el pueblo pidió que fueran unos espías a ver cómo estaba la situación. Fue el pueblo. Y nombraron a uno por cada tribu de Israel. Recuerden ustedes que son 12 tribus de Israel. Recuerden que son de los 12 hijos de Jacob. Ok, fueron. Entre ellos iba Josué y Caleb. Y 10 más. No menciona sus nombres. Y fueron. Y se dieron cuenta de que efectivamente la tierra que Dios les prometía era buena. Era tierra que fluye leche y miel. Pero había un pequeño obstáculo, que había gigantes, había gente muy grande, no toda, pero cuando hay que magnificar algo es muy fácil. Y dijeron, los que regresaron traían fruta, traían alimento de la tierra tan buena que era. Y entonces dijeron, son más grandes que nosotros, nos van a tragar vivos. Quitaron la vista de Dios y voltearon a ver el problema. Siempre que nosotros hagamos esto de quitar la mirada en Dios y poner la mirada en el problema, en la aflicción, siempre vamos a ver que la aflicción y el problema es más grande. Pero si yo pongo la mirada en mi Dios, que es grande, voy a ver que mi problema es pequeño. Pero ellos empezaron
Les dieron la noticia y empezaron a murmurar. Cada que nosotros murmuramos es que Dios está equivocado. Cada que nosotros nos quejamos es que Dios no está haciendo lo correcto. Qué interesante, porque toda la vida, toda la historia del mundo, Dios se ha comunicado con el hombre. Dios se ha comunicado con el hombre. ¿Por qué nació este mensaje? Yo estaba en mi devocional y estaba leyendo Juan capítulo 6. Y los judíos que estaban ahí dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está bien, tú nos vienes a decir que vas a establecer un reino, tú nos vienes a decir que eres el pan de vida que descendió del cielo, pero ¿qué tengo que hacer yo? Y yo me sorprendí, o me llamó la atención, de lo tan poquito, de lo nada que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Ve a Juan, vamos a Juan antes. No le pierdas ahí, porque ahí va a ser la historia. Y yo creo que vamos a ver 2 pasajes y vamos a tener toda la historia ahí. Traigo muchos pasajes, tal vez la siguiente semana los vamos a ver. Pero ve que dice 6:28. 6:28, ¿lo tienen? Juan 6:28. Dice así: entonces le dijeron, ahora escuche, pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para estar de acuerdo a Dios? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Miren, tan sencilla. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que crean en el que ha enviado. Es sencillo. A ver, yo quiero que me respondan, por favor, en esta mañana. ¿Lo que pide Dios de nosotros es sencillo o es difícil? ¿Verdad? ¿Verdad que? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Dios le dijo a Adán: yo quiero que hagas la obra de Dios en tu vida. No, Señor, ¿cómo no? Aquí estoy. Tú sabes que mi corazón está inclinado totalmente a ti. Yo ni siquiera sé qué es el mal. Dijo Adán: yo ni siquiera sé qué es hacer lo malo. Más fácil, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que hacer para poner la obra de Dios en mi vida? No comas de ese árbol que está en medio del río. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. Y así podemos ir pasaje por pasaje, y vamos a ver que aunque todos hemos dicho que es fácil, es muy difícil. Y vamos a ver que es más fácil creer una mentira que una verdad. No falta, oiga, pastor, es que estábamos ahí en historias de la Biblia, o Channel Historia, ¿cómo se llama? Y ahí dicen que Jesús tenía novio, que María Magdalena era su novio. Yo ya mejor, mire, aquí me quedo. Si nosotros caminamos, lo he repetido varias veces, por lo que era antes San Juan de Letrán, vamos a encontrar libros donde Jesús en Cachemira, donde Jesús y sus 7 esposas, y ¿saben qué? ¿Cómo se compran esos libros? Mucha gente ha hecho del caballo de Troya el 1, yo me acuerdo del 1 solamente, del caballo, creo que ya hay 4 o 5, ¿no? Del caballo de Troya, un libro de J.J. Benítez, lo han hecho su Biblia. Ellos creen más lo que dice el caballo de Troya que lo que dice la Biblia.
Y así podemos encontrar otro tipo de Biblias de cualquier otro tipo de creencia y lo aceptan y lo hacen más que cualquiera de lo que Dios pide. Entonces, por eso, el otro pasaje, Apocalipsis 3:8. O 7. Escribe Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor, ¿verdad?, que está al frente, en Filadelfia. Recuerden ustedes que son 7 iglesias. Recuerden ustedes que hay iglesias que son muy trabajadoras. Hay iglesias que han rechazado a los falsos apóstoles. Hay iglesias que no se han sentado en el trono de Satanás. Hay iglesias que han rechazado a los nicolaitas, a la doctrina de los nicolaitas. Hay iglesias que verdaderamente trabajan de día y de noche, pero les encuentra cosas que están haciendo equivocadas. Un ejemplo, una iglesia que trabaja incansablemente dice, pero has dejado tu primer amor. ¿Sí? De las 7, una sola es la iglesia que hace la voluntad de Dios. Miren lo que dice, 7. Esto dice el santo. Ya hemos dicho que cuando dice santo está hablando de su carácter. El Dios tiene su carácter, es su carácter santo. El verdadero, el que no miente, el que tiene la llave de David y que abre y que cierra. Y cierra y ninguno abre. Ahora dice, yo conozco tus obras. A las 7 les dice lo mismo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Por qué tiene poca fuerza? Por la persecución, por la situación que están pasando. No importa qué situación estaba pasando esta iglesia. Escuchen, has guardado ¿qué? Mi palabra. Y no has negado. Y yo me vuelvo a sorprender. 2 cosas muy sencillas. Número 1, obedecer su palabra. Número 2, donde quiera que yo vaya, con orgullo decir, soy una hija o un hijo de Dios. Soy cristiano. Y no negar que somos cristianos. Que nos conozcan por el estilo de vida que llevamos. Hermanos, esto es lo que Dios ha esperado en todos los tiempos. Vamos a ver este puesto. Números 11. Números 14. Vamos ahí en el 2, ¿verdad? 2. Miren todo lo que ya nos ha enseñado Dios en un solo versículo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés. Moisés es el líder. ¿Por qué es el líder? Porque Dios lo puso. Porque Dios lo puso, ¿verdad? Dice, y también contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ahora, escuchen lo que la multitud va a pedir. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Hay un mensaje que podemos dar donde es peligroso cuando Dios nos responde algo que no tenía Él pensado hacer y nosotros se lo pedimos. Y Él lo cumple, pero lo cumple y trae juicio. Entonces, este pasaje es un juicio en contra de la incredulidad del pueblo de Dios. Es un juicio.
Este pasaje se encuentra también en Primera de Corintios 10, y también este mismo pasaje se encuentra en Hebreos 3. ¿Será importante? Sí. Dice Corintios que lo puso como para ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en tan grande desobediencia, en tan grande incredulidad. Recuerden el orden que hay para apostatar. ¿Qué es lo primero que viene al hombre? La incredulidad. Y cuando hay incredulidad, ¿qué sigue? La desobediencia. Y cuando hay desobediencia, entonces ya hay rebeldía hacia la voluntad de Dios. Y cuando yo caí en rebeldía, viene la apostasía. Son pasos que muchos de nuestros hermanos que un día estuvieron aquí, dieron y ya no están. ¿Pueden regresar? Por supuesto que sí, pero tienen que arrepentirse. Toda persona que apostata de Dios, hay oportunidad todavía, pero ya es muy difícil. Vamos a ver por qué es muy difícil. Porque Dios determina un juicio. ¿Y saben cómo son los juicios de Dios? Terminar con toda una generación. Yo estaba pensando que en estos momentos del país está pasando que todas las personas mayores de 60 años, la mayoría son las que están muriendo. Van a quedar ahora pura gente joven. Y el mundo, la gente que sabe, está preocupada. ¿Qué va a pasar con los niños que vienen atrás de ustedes? Sus hijos, o yo mis nietos, porque son niños que ya no tienen la misma actividad que nosotros tuvimos, o que nuestros padres, o que todavía ustedes. Son niños que están pegados desde que nacen casi a una tablet o a un celular. Ya no piensan, ya no quieren caminar. ¿Sí o no, psicóloga? ¿Sí? ¿Qué van a hacer esos niños? Está muy difícil la situación, muy difícil. Y esto no es que digan, bueno, eso del celular en los niños y la tablet pasa solamente en los que no conocen a Dios. No, también con nosotros. También con nosotros, hermanos. Y grave, sabiendo que no debe de ser. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Pregunta: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer qué? Oye, ya están estableciendo algo que para Dios, dice, los pensamientos que yo tengo para ustedes, ¿qué? Son pensamientos de paz, son pensamientos buenos, ok, y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por fresa, están preocupados por sus hijos. Dios va a tener cuidado de sus hijos. ¿No nos sería mejor que ¿Qué milagros habían visto? Pues al menos habían visto 10 milagros. El agua convertirse en sangre, las plagas de las ranas, de los piojos, las úlceras, el granizo. Habían visto muchas plagas. ¿Qué milagros habían visto? ¿Qué maravillas? Que el mar se abriera, que pasaran en seco. ¿Qué habían visto? Que el agua que le pegó con la vara de Moisés saliera agua de la roca. ¿Qué maravillas no habían visto? Cuarto, y decía el uno al otro: designemos otro capitán. Moisés ya no es nuestro líder, y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón
se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jephoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. En medio de un pueblo incrédulo hay cuatro que dicen: no, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos ayude. Hay dos que dicen: vamos a decirles que sí podemos, que Dios nos va a dar la tierra. ¿Saben cuándo pudieron convencerlos? Nunca. ¿Saben cuándo se convencieron ellos? Cuando Moisés les comunicó lo que Dios iba a hacer. ¿Qué creen que hicieron ellos? Mañana tempranito, mañana temprano vamos a tomar la tierra. Y le dice Moisés: no vayan, Dios ya no está con ustedes. ¿Hicieron caso? No hicieron caso. Ahí van sin Dios. ¿Regresan qué? Derrotados. Cuando Dios se los pidió, no quisieron. Cuando Dios se los prohibió, ahí fueron. ¿Qué no seremos nosotros así? A ver, vean el espejo bien. ¿No nos apellidamos en esta mañana todos Contreras? Cuando Dios dice ve, no vas. Y cuando Dios dice quédate, quieres ir. Qué interesante, ¿no? Y hablaron Josué y Caleb, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, ¿qué? Ahí está su informe de ellos. Es tierra de gran manera buena. ¿Tú quieres ver el informe que dieron los otros 10? Lee el capítulo 13. ¿Sí? Ok. Si Jehová se agradare de nosotros, todo está en Dios, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Una tierra que Dios nos prometió desde Abraham. Y que sí está, y que sí existe, y todo lo que dijo Dios es verdad. Por eso tenemos que creer en su palabra. Miren, nosotros debemos, yo no sé ustedes, pero nosotros debemos de ser personas que si nos dicen algo que tenemos que creer o hacer y no está en la Biblia, no lo hacemos. No lo hacemos. Porque nosotros no obedecemos a ningún hombre, ni seguimos a ningún hombre. Nosotros queremos agradar a Dios, nosotros queremos obedecer a Dios y confiar en Dios. Y cuando yo confío en su palabra, es cuando entonces Dios puede producir un milagro. Dios se manifiesta. Pero yo no puedo estar creyendo en Dios y no creyendo en su palabra. Yo no puedo ser un creyente que diga: no, pero yo creo que el mar no se abrió. ¿Cómo es posible que se va a abrir? ¿Cómo es posible que se va a detener de un lado y se va a detener del otro lado? ¿Cómo es posible que van a pasar en tierra seca más de 1 millón de personas? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Jonás haya estado en el vientre de una ballena o de un pez durante 3 días? ¿Cómo? No, yo no lo creo. Pero dice ser creyente. Ah, no, sí, Dios sí. Pero hay historias que no creo. Entonces cuando dijo Jesús que así como Jonás había estado 3 días, así el Hijo del Hombre, entonces estaba diciendo mentiras Jesús. Por eso nosotros creemos solamente lo que la Biblia dice y da por hecho. Por eso es difícil para el mundo.
Por eso es difícil para el incrédulo venir y sujetarse a una voluntad de un libro, pero es la voluntad de Dios. Ahora escuchen esto, este libro, aunque fue escrito por 40 personas, o aproximadamente, voy a decir mejor, lo voy a decir mejor así, aproximadamente por 40 personas, aproximadamente tardaron en escribir esta Biblia 1600 años, todos coincidieron, aunque no se conocieron, no se vieron. ¿Por qué no se vieron? Porque la empezaron a escribir en el año 1500 antes de Cristo. ¿Y cuándo la terminaron de escribir? En el año 100, el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Por eso podemos decir que hay 1600 años que tardaron en escribir la Biblia. Más adelante, en el año 300, ya es aceptada como el canon, 66 libros que contienen la palabra de Dios. Y ya más adelante, en el año 1500, Gutenberg imprime la primera Biblia. Y ya más adelante es pasada al griego, y luego al latín, y luego al inglés, y luego al español. Qué interesante, ¿no? Pero esta palabra ha permanecido. No se imaginan cuánto la han querido desaparecer, cuánta Biblia fue quemada. Nunca pudieron desaparecer la palabra de Dios. Es más fácil que pase la tierra y el cielo que su palabra. Yo espero que esto nos haga más creyentes y no seamos, como le dijo Jesús a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Sé un creyente. ¿En qué? No se imaginan la cantidad de cristianos. Escuchen lo que voy a decir. No se imaginan la cantidad de cristianos que están creyéndole a los falsos apóstoles. No se imaginan. ¿Saben por qué? Por no estudiar su palabra. Por no estudiar su palabra. Vamos. 7, creo que vamos a ir, no, 8, 9. Por tanto, ahí está, ¿qué dice? No sean, ¿qué? Ya fueron incrédulos, son desobedientes y ahora no sean rebeldes contra Jehová, ni le teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como, que son grandotes, hombre. Caen más alto, caen de más alto. Dice, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, Dios ya nos prometió la tierra, su amparo ya se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? No les temáis. Ahora, ¿qué hizo la multitud? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces van a apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. ¿Y qué hace Dios? Se manifiesta. ¿Se manifiesta dónde? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En medio de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Precisamente eso, que Dios estuviera en medio de su pueblo. Cuando vieron que Dios descendió, ya no los apedrearon. Escuchen, 11. Y Jehová le dijo a Moisés, sabemos que hay comunión con Dios, lo veíamos todavía hace 8 días. Y Jehová le dijo a Moisés, ahora, vean las palabras de Dios y recuerden las palabras de Jesús con los que caminaban a Emaús. ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los voy a soportar, incrédulos, insensatos? Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo
cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Me ha de hacer enojar? ¿Hasta cuándo no qué? Con todas las señales que he hecho en medio de qué. Más adelante vamos a ver que ya esta era la 10ª desobediencia, la 10ª rebelión que ellos habían hecho a Dios. Pero quiero decir que las más graves son dos. Número 1, cuando Moisés subió a que Dios le entregara las tablas. Cuando Dios le dijo a Moisés: baja, porque tu pueblo ya se desenfrenó, porque tu pueblo se ha pervertido. Baja, desciende, porque tu pueblo ya se volvió idólatra. Y bajaron. ¿Y cómo estaba el pueblo? En una tremenda idolatría. Estaban adorando ¿qué? El becerro de oro. Y Dios dijo ahí: los voy a terminar, los voy a destruir. Y miren, hermanos, la intercesión tiene mucho poder. Y intercedió Moisés con mucha sabiduría. Está bien, si tú quieres destruirlos, hazlo. Pero, ¿qué van a decir de ti las naciones? Que no pudiste, que no pudiste. Y Dios los perdonó. En esta otra ocasión, Dios los vuelve a perdonar. Escuchen esto: pero les concede lo que ellos pidieron. Y aquí está lo grave, que aún en la incredulidad, Dios te concede lo que tú quieres. ¿Han escuchado cuando un ser querido se muere y lo dicen: me hubieran llevado a mí, Señor? No le pidas. Bueno, ¿sí lo ha pasado así o no? Hay que ver qué pedimos a Dios. Ok, hay otras cosas que quiero decir, pero no están en el tema. Ok, entonces 12. No tienen motivo. ¿Qué está diciendo en el 11? No tienen motivo para dudar. ¿Cómo van a dudar si vieron un mar abrirse y quedar en seco? ¿Cómo van a dudar si de noche iba con una antorcha? ¿Cómo van a dudar si de día iba como una nube caminando con ellos? ¿Cómo iban a dudar si sus zapatos nunca se acabaron, sus vestidos nunca se rasgaron? ¿Cómo iban a dudar si nunca les salió una ampolla? ¿Cómo? 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que qué. Este es el juicio. El juicio de Dios a la incredulidad. Yo los voy a destruir. Y yo voy a hacer un pueblo más fuerte para ti. 2 veces se lo dijo Dios. Ok. Ahora, pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre de ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en una columna de fuego.
y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: esta es toda la oración que Moisés está haciendo delante de Dios, ¿sí? Por cuanto no pudo. ¿No puede Dios? Claro que puede. Recuerda lo que dice la Biblia: para Dios no hay nada imposible, y a todo aquel que cree le es posible, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué no proponemos en nuestro corazón poner más atención a lo que Dios quiere de mí y de ti? Hablamos del hombre, hablamos del pecado, hablamos del perdón, y eso nos tiene que hacer mejores hombres, mejores mujeres, mejores cristianos. Vemos que Dios está esperando que nosotros le creamos, aún en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Él está esperando que nosotros confiemos en Él. Okay. Por cuanto no pudo meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, sigue orando Moisés, ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Y ya vimos también esto: Jehová es tardo para la ira y grande en qué, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, y aquí está el asunto, aunque de ningún modo que tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta qué. Ya dijimos que la desobediencia de estos no iba a caer sobre los hijos. Ya hemos escuchado que a los que van a morir hoy, en este pasaje, en los libros proféticos mayores y menores, habla de que ahora el pueblo es igual que el padre, pero es igual por desobediente. Entonces, tenemos que entender que Dios extiende su misericordia para que la maldad no crezca. Ya hemos dicho, imaginen ustedes que mi abuelo, lo voy a volver a repetir, fue malo, mi padre malo y yo malo. Entonces, ¿cómo van a ser mis nietos y mis bisnietos? Pues súper malvados. No. Hay una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Ellos tienen una nueva oportunidad, aunque su padre, aunque su abuelo, su bisabuelo y su padre hayan sido malos. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nadie se pierda, sino que todos vayan a la vida eterna. Si así fuera, que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación y ya les va a ir mal a esas generaciones, ya no habría nadie, ya no existiríamos nadie en el mundo. Si así el mundo se está cayendo a pedazos. Pero su misericordia se extiende y se extiende, ¿saben dónde? En cada generación, en cada generación. Y por eso deberíamos decir que las muertes de todas las personas que están muriendo no sean en vano. Que nosotros podamos decir: vamos a hacer mejor las cosas delante de Dios. (19) Ahora aquí está el clímax de la oración. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto, ¿qué? Una, otra. Dios está bien, Dios está bien. Adelante. Ok. 20. La respuesta de Dios. Entonces Jehová le dijo: yo
lo he perdonado conforme a tu petición. De acuerdo a lo que me pediste, yo lo voy a hacer. Miren qué respuesta a la oración de Moisés. Dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Amén. Amén. Él está aquí, hermano. Todos los que vieron mi gloria, escuchen esto, aquí está el mensaje. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ¿y qué? Y me han tentado ya 10 veces, ¿y qué? Y no han oído ¿qué? Ah, qué pecado conocer de Dios y no querer obedecerle. Qué pecado conocer su voluntad y no querer hacerlo. Más valía no haber conocido que una vez conocer y dejar. Más valía que hubiéramos vivido en ignorancia. Al final íbamos a vivir mal aquí y vamos a pasar el resto de nuestra eternidad allá mal. Yo creo que no debe de haber nadie. Escuchen esto, Yo creo que no debe de haber nadie que diga: ¿para qué conocemos de Dios? Porque el conocer a Dios me prohíbe esto, y esto, y esto, y esto. Y yo hubiera querido ser como todo el mundo: adúltero, borracho, marihuano, ladrón, pedófilo, pederastra, homosexual, lesbiana. Yo hubiera querido eso. Es un tamaño de incredulidad tremendo. Porque Dios, dice Hechos 17, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora demanda que todo hombre se arrepienta. Y el contraste, qué bueno, deberíamos de decir: Samaria es mi nieta. Samaria, deberías de decir: qué bueno que desde niña yo puedo conocer de Dios, para no ensuciarme allá afuera en el lodo y en la basura. Qué bueno, Dios. Y no decir: oh, ¿para qué tuve un abuelo pastor? ¿Para qué tuve una mamá o un papá que iban a la iglesia? ¿Para qué? Si lo que yo quiero es vivir mi vida, divertirme. Ya Dios te está viendo y está diciendo: pobrecito de ti, pobrecita de ti, que quieres sufrir por el pecado y la maldad de este mundo. Pobrecito. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de que hayamos conocido del Señor? Unos más chicos, otros más grandes, pero conocimos del Señor. Miren, tenemos un ejemplo en la Biblia, tenemos ejemplo de gente que tuvo que esperar 100 años o 90 años para conocer a Dios, para tener un encuentro personal con Él. Está Ana, la que está ahí en el templo, está Simeón, el que está esperando la consolación, y está Nicodemo. Y Nicodemo dice: ¿cómo un hombre viejo como yo va a nacer de nuevo? ¿Cómo yo, teniendo 80 años, voy a meterme al vientre de mi madre? Bueno, pues Nicodemo dio gracias a Dios de tener el conocimiento de la verdad. Y tiene que ser una bendición conocer a Dios y no convertirse en una maldición para la gente por querer vivir mal. Qué tremendo, ¿no? Pero qué tremendo para los que quieren. Porque para los que no, estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con Dios de que a la edad que Él así lo estableció, se manifestara a nosotros y nos compartieran del Evangelio.
no han oído mi voz. ¿Dónde está el pecado? Ahora, ¿no la habían oído? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no la habían, ¿qué? Obedecido o creído. Cuando tú quieres algo, ¿qué? Lo haces. Lo haces. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ahora, aquí está. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Este es el juicio. No la van a ver. No. Ninguno de los que me ha irritado, ¿qué? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué hubo en él? Ahora, muchos dicen, hubo otro espíritu. ¿Qué espíritu es? Pues es el espíritu de la unción de Dios. No, no está diciendo eso. Hubo otro sentimiento, hubo otra creencia en él. ¿Cuántos hemos dicho? No, gracias a Dios ganamos el partido. ¿Por qué? Porque todos teníamos el mismo espíritu de entrega, ¿cierto o no? Pero no es espíritu de neuma, sino de intención, de deseo. Y él tuvo otro deseo de creerle a Dios. Ok, tenemos que saber distinguir eso. Ok, otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Porque aquí todos tenemos el mismo espíritu, ¿sí o no? Deberíamos. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Todos tenemos el mismo espíritu? Sí. Ahora, pero todos somos de un mismo espíritu. No. A veces venimos, a veces no leemos la Biblia, a veces no oramos, pero si hay quien viene, si hay quien ora, ese es ser un, ¿no? ¿Ya quedó claro? ¿Todos tenemos el mismo espíritu? Oh, por fin. ¿Todos tenemos al Espíritu Santo? ¿Todos somos del mismo espíritu? No, ya. Ahora sí entendieron. Ok. Dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a él y a Caleb, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo que habitan en el valle, vuélvanse mañana y salid al desierto camino del mar, ¿sí? Rojo. Y Jehová habló a Moisés, a Aarón, diciendo, ahora, escuchen aquí, ¿qué dice el 25? Dice, vuélvanse mañana y salgan ¿a dónde? Ahora, ¿qué quieren hacer? Quieren ir ahora a entrar a la tierra. Ahora, ¿qué dice el 27? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿qué? ¿De qué está hablando Dios? De lo que dijeron en el versículo 1 y en el versículo 2, de lo que pidieron ellos. ¿Qué pidieron? Queremos regresar a Egipto. Queremos morirnos aquí en este desierto. Ahora, sigue. En este desierto, este es el juicio. ¿Qué va a pasar? Caerán vuestros cuerpos, todos el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años que, los cuales han jurado contra quién. Han mostrado incredulidad, han mostrado desobediencia y han mostrado rebeldía. Están a punto de apostatar. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra en la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de quién. Pero ahora escuchen lo que ellos, ¿cuál era otra petición que tenían? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Oh? ¿Qué va a pasar? Miren lo que Dios dice. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa,
Yo los voy a introducir a ellos. ¿Dónde está que visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Verdad que no? A ellos son su descendencia. Escuchen esto: los que van a tener una nueva oportunidad delante de Dios. ¿Para qué? Para oír su voz y para obedecer. Yo creo que somos muy desobedientes, que aún sabiendo cosas que no debemos hacer, las seguimos haciendo. Seguimos diciéndole a Dios: creo que estás equivocado en esto. Hermanos, todo lo que Él nos pide, no nos lo pide porque es un Dios egoísta. Él nos lo pide porque quiere que disfrutemos el tiempo de vida aquí. Escuchen esto, que en estos momentos ya es difícil disfrutar aquí los tiempos. Ya no se puede hacer en este momento absolutamente. Antes te podías ir y decir: vamos a subirnos al cerro, vamos, vente, tráete unas tortas, tráete lo que quieras, vamos aquí, o vamos al río. Ya no se puede hacer nada. Ya están buscando formas. Ahora aquí periférico, circuito, Tlalpan, el parachoques, ¿no? Te pegan por atrás, te bajas y te asaltan y ya extorsiones. ¿Cómo se puede ser feliz aquí? Solamente con el Señor, solamente viviendo de la manera que Él espera. Yo no sé cuántos años voy a vivir yo, y tú tampoco sabes cuántos años vas a vivir. Pues vamos a vivirlos bien. ¿Qué mundo le va a tocar mañana a tus hijos, Ale? O a los hijos de los que se acaban de casar, a Carmen, a Ley, a tu hija, a tus hijos, tus nietos, o a nuestros nietos. Casi todos somos personas adultas ya. ¿Cómo les va a tocar vivir a tus hijos, Daniela? ¿Cómo? Recuerden que Jeremías, que Dios le dijo a Jeremías: ni te cases ni tengas hijos. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Viene el juicio. Recuerden ustedes que Dios, cuando ya ve que ya hay apostasía, destruye. Que ya no, el corazón ya no va a volver, destruye. Y da una oportunidad a una nueva generación. Recuerden ustedes en Génesis capítulo 6 que ya los hombres, el mal era de continuo. Ya no iban a cambiar. Y Dios determinó acabar con la humanidad. Ahora, no lo hizo de hoy a mañana. Todavía a esa humanidad pervertida le dio 100 años, donde cada hachazo, donde cada martillazo, donde cada pintada de brea, el arca que estaba construyendo Noé, daba testimonio de que el mundo iba a terminar. ¿Y saben qué hizo toda la gente? Se burlaba de Noé. Comían, bebían y se casaban. Solamente ahora la gente piensa en el placer, en el placer, en el placer. Hay que vivir la vida. Aún el que está en el radio, aún el que está en la televisión. Recuerden, hoy es viernes. ¿Y qué que sea viernes? Hay que ir a donde hay. Sí, miren cómo se queda. Hermanos, ya no hay tiempo, de veras ya no hay tiempo. Preparémonos para lo que viene. Si tarda en un año, si tarda en 2, si tarda en 3, estamos listos.
no querramos ver acontecimientos y prepararnos. No, hermanos, cuando alguien se aparta, qué difícil es restaurar su comunión. Qué difícil es. No, hermanos, no, esto es... Vamos a terminar. ¿Sí, hermanos? No escuché ningún amén. Miren, voy a poner otro ejemplo cuando Dios determina terminar con una generación. En Jeremías 32 dice, no lo busquen porque ya estamos de veras en el tiempo. Dice, ellos se van a ir 70 años porque no entendieron, se van a ir 70 años a Babilonia. Yo quiero hacerles una pregunta, ustedes que han estudiado la Biblia, ¿cuántos de las personas, si no mayores de 20, si mayores de 30 o de 40, cuántos regresaron a su tierra? ¿Cuántos regresaron después de los 70 años de Daniel? ¿Cuántos regresaron? Daniel tenía 20 o 25 años, máximo 30. Bueno, todos los de 40 años, ¿cuántos regresaron? Yo creo que también fue un juicio igual, y no regresó ni uno solo. ¿Por qué? Porque los que regresaron a aprender la ley por medio de Esdras, y regresaron para iniciar una nueva relación con Dios. Aquí lo estamos viendo, lo vimos en Génesis y lo vimos en Jeremías. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué? Ahora, escúchame, si después de haber escuchado todo esto, tú dices, no me interesa, no voy a obedecer a Dios, o en esta área no voy a cambiar, te felicito, es tu problema, porque así Dios le dijo al pueblo, miren, que tú despreciaste. ¿Qué hace Dios? Nos deja decidir qué es lo mejor para nosotros. Y ellos decidieron ¿qué? Despreciar la buena tierra que Dios les da. Ahora, escuchen, recuerden que cada uno de nosotros tenemos ¿qué? Un Canaán que nos está aguardando. Recuerden ustedes que nosotros, algunos dice, ya entraron en un descanso espiritual. Ya Dios ya descansó de sus obras. Y no digamos como los que guardan el sábado, que pensando que guardando el sábado es mi descanso. No, es espiritual lo que dice en Hebreo. Y lo vamos a ver tal vez la próxima semana. Porque ahí habla de la misma circunstancia de entrar a ese reposo. ¿Amén? Y vuestros hijos andarán, ahora, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, ahora, 32, sigue el juicio. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán, ¿dónde? En este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, ¿cuánto? Ahora, escuchen. Si lo que nosotros hacemos les afecta a nuestros hijos, no directamente, indirectamente, porque ahí tuvieron que andar los hijos ahí, atrás de los padres, 40 años, y a pesar de ello, hermanos, Dios nunca los dejó. Siempre tuvieron su maná en la mañana y su maná en la noche. Siempre tuvieron agua y siempre Dios los guardó por la nube y con la torcha. Hermanos, sus ropas en 40 años nunca envejecieron. Hermanos, sus sandalias, sus guaraches nunca se desgastaron. Hermanos, ni una sola ampolla tuvieron en el pie. Dios, a pesar de la desobediencia, Dios tiene cuidado. 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. ¿Y ellos llevarán qué? Pues las consecuencias de su desobediencia.
hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. ¿Dónde? ¿Dónde se quedaron tirados? Ahí en el desierto. Todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años. Ahora, ¿por qué mayores de 20 años? Qué interesante. Porque en ese momento eran personas aptas para ir a la guerra, dice la Biblia. ¿Y por qué Cristo mayor de 30 años? Porque después de 30 años eran aptos para ser sacerdotes. No eran tan jóvenes los sacerdotes. ¿Y por qué a los 12 los niños eran presentados en el templo? Y declaraban Deuteronomio 6:4, porque a partir de ahí eran responsables de su educación espiritual. Qué interesante. Hay edades para los judíos de 12, de 20 y de 30 años. Qué interesante es todo esto. Terminamos. 34. Ya solamente nos faltan 20 versículos. Ya terminamos. Conforme al número, ¿cuántos años van a estar en el desierto? Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocieron que 40 días estuvieron en la tierra de Canaán, mientras que el pueblo esperaba en Cades Barnea. Ok, dice: llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y van a conocer que yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud. ¿Cómo la menciona? ¿Cómo le llamará Dios a la generación de hoy que no quiere oír su voz? ¿Cómo le dijo Jesús a los del camino de Maús por su incredulidad? Qué interesante. Que se ha juntado contra mí, contra él, solamente con... Miren, hermanos, cuando Pablo perseguía a los cristianos y mató a Esteban, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás loco, ¿no? Dijo Pablo, yo a ti no te he perseguido. Bueno, porque perseguía a los creyentes, perseguía a Dios. Hermanos, cuando nos rechazan a nosotros, están rechazando a Dios. Así de fácil. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos. ¿Y ahí qué? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda ¿qué? Miren, hermanos, recuerden ustedes que hay un juicio diferente para los que desaniman a los creyentes, Recuerden, llegaron estos 10 y en lugar de animar a todo el pueblo, lo desanimaron. Dice que hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Más le valía atarse una piedra en el molino y arrojarse al mar. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que le platicamos a alguien, porque podemos transmitir amargura. Por favor, no ventiles tus problemas con otro, con un cristiano. Y no pongas en tu face: ay, yo ya no me vuelvo a parar en la iglesia, porque son unos hipócritas. ¿Sí lo han visto esos? ¿Sí o no los han visto? ¿No los han visto de creyentes? Y luego aparece la hermanita ahí dándole qué. Y si no, amén, está bien, hermano, porque si es. Nada más andan derramando su amargura por... No, hermano, porque lo ve gente débil y va a decir: oye, ¿y estos qué? Hasta por Facebook ahora
Hasta Puyo y tú, o tú y yo. No, hermano, tenemos que tener, de veras tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si te hicieron algo, ve y arréglalo. ¿No dice eso la Biblia? No lo hables mentira. Me encuentro a alguien en la Biblia. ¡Ay, ¿a poco todavía vas ahí? Uy, si supieras. Ay, hay gente que habla aquí. Bueno, no aquí. Hay gente que no debe de hablar, no debemos de hablar mucho. Debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, hermanos. Arreglen sus problemas personales. Arréglenlos. ¿Dónde vamos? Sí, 36. Y los varones de Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, ¿verdad? Diciéndoles que no. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué pasó? Murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer que 2 de 10. Pónganse los 2 que tienen fe y quédense los 10 sentados que son incrédulos. Pónganse de pie solamente los 2 que de 12 tienen fe. Imagínense el tanto por ciento. De 12 solamente 2 mostraron fe. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros hicimos esto y aquello y lo otro. Y yo les contestaré: no os conozco, hacedores de maldad. Hoy Dios trajo mucha palabra además de todo esto. Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. No, si estoy ahí, no, ya estoy mal. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Ahora sí, ya ni lloró, ya ni gritó. ¿Qué hizo? Y el pueblo se enlutó. ¿Qué? Sabe que cuando Dios habla, lo cumple.